Eh, ¿Alguien que me pueda indicar si ya estamos en vivo o si vamos a comenzar? Ya estamos en vivo. Bueno, vamos a dar inicio. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis 21 y vamos a leer del 1 al 4. Pero nuevamente, por favor, permíteme orar porque necesitamos de la presencia de Dios. Señor, aquí estamos. Tú sabes, Señor, soy un pecador más. Solo te pido que limpies mis labios, Señor. Que purifiques mis labios, Señor, y que me ayudes a predicar tu palabra solamente. Que tú toques corazones, que muevas voluntades, Señor, hacia la tuya, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te alabamos. Dispón los corazones y las mentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Génesis 21, vamos a comenzar. Génesis 21 y vamos a leer del 1 al 4, por favor. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Bueno, por fin llegó la promesa esperada. ¿Después de cuánto? Cuando le habló a Abraham, Dios por primera vez tenía 75 años. Y después de 25 años de estar esperando la promesa y de estar caminando con Dios y de estar en comunión con Dios y conociendo cada día más a Dios, llega por fin la promesa esperada de su Hijo amado. Y no solo llegó Isaac, sino de la descendencia de Isaac sabemos que llegó el Mesías. Y esa es la promesa esperada no solo para Abraham, sino para toda la humanidad. Y esa es la bendición que estaba esperando Abraham para su vida, pero todo el mundo para salvación y vida eterna. Porque la promesa de Dios se estaba cumpliendo. Miren, Dios cumple sus promesas. Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Miren, eso lo dice aquí en Números 23 y vamos a leer del 19 al 20. Muchas veces vas a pensar que la promesa de Dios se está retrasando. Muchas veces vas a pensar que Dios se ha olvidado de esa promesa que te ha hecho, pero no es así. Dios es fiel. Y vamos a ver esa verdad en Números 23 del 19 al 20. Números 23 del 19 al 20. Si quieren yo lo leo. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ha de ejecutar. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. La bendición de Dios está en la fidelidad de Dios, hermanos. No en nuestra fidelidad, sino en Dios. Y la fidelidad de Dios es por siempre y para siempre, porque no tan solo es que Dios es fiel, sino que Él es fiel a sí mismo. Él no puede romper una promesa, Él no puede incumplir una palabra. Y eso es lo que estaba pasando con Abraham. Acababa de llegar por fin esa promesa que Abraham en algún momento dudó, o que Abraham tal vez creía que el plan de Dios era el que estaba haciendo Abraham. Pero no es así. Dios acaba de cumplir con esa promesa de que le iba a dar un hijo a Sara, un hijo de Sara. Si Él dijo, hermano, por si tienes dudas, muchas veces, si Él dijo que eres salvo por el sacrificio de la cruz de su Hijo, que eres nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, que has sido perdonado y justificado por Jesús, entonces tienes que creer que tú tienes la vida eterna. Esa es la promesa principal de nuestra fe, hermanos. Llegó la promesa de la descendencia del hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, para darnos vida eterna. Y esa es la promesa que hemos de recibir si nosotros creemos con fe.
si es que ya nos hemos arrepentido, si es que hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados y ahora estamos en camino de santificación, pero a veces nos entran dudas. Y a lo mejor es válido que te entren dudas, o no válido, pero es real. Pero quiero que recuerdes esto: Dios es fiel aunque tú no seas fiel. ¿Ustedes creen que Abraham fue fiel todos esos 25 años? No lo fue. Hubo infidelidad de Abraham, hubo alejamiento de Abraham de su palabra, y sin embargo Dios permaneció fiel. Y en eso tenemos que descansar, porque la palabra de Dios se cumple desde el principio hasta el final. Y eso lo dice en Mateo 5:18, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Y Dios le había dado la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo y que de él iban a ser una gran nación. Y eso lo cumplió el Señor. Y a nosotros nos ha prometido que si creemos en ese hijo, en el Hijo de Dios, en el unigénito de Dios, y creemos en él, nosotros tenemos la vida eterna. Y tenemos que creerlo. Pero cuando nosotros creemos, tenemos que darnos cuenta si verdaderamente estamos teniendo fe. Porque una cosa es creer como una idea y una cosa es tener fe. Y la fe proviene de ejercer tu fe por medio de tus obras. ¿Y cuál es la obra? La primera obra que debe de prevalecer en ti es el arrepentimiento. Esa es la primera obra de creer, es dejar todo atrás para comenzar a vivir en Cristo Jesús. Tú debes de descansar en sus promesas. Cuando llegue la duda, tú tienes que aferrarte a sus promesas, porque todo se cumplirá. Mira lo que dice Génesis 21 del 6 al 7. Vamos a seguir leyendo. Génesis 21 del 6 al 7. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ok, las cosas de Dios, las cosas increíbles de Dios nos sorprenden tanto que nos hacen reír. La primera vez que se rió Sara de la imposibilidad que tenía de ser madre a una edad avanzada, se rió por incredulidad. Posiblemente aquella Sara que se había reído de esa imposibilidad era incrédula verdaderamente, pero también tal vez se rió ahora en este momento de felicidad, porque la promesa ya estaba en sus brazos, de ver que lo imposible para el hombre era posible para Dios. Es por eso que es el nombre de Isaac, que significa risa. Yishat en hebreo, eso es lo que significa risa. De ahora en adelante, hermanos, yo considero que cada vez que se contara esa historia de sobre cómo Sara a esa vejez junto con Abraham tuvieron un hijo, a las personas le causaría admiración, pero también les causaría alegría, risa. Dibujarían un rostro en su cara posiblemente de contar esa bendición, ese milagro sobrenatural, porque ¿qué posibilidades hay de que la gente se admirara de que Abraham y Sara tuvieran un hijo a la edad de 25, 30 o 40 años de edad? Sin embargo, Dios tuvo que esperar hasta que no hubiera posibilidad del hombre para poder entrar y hacer su obra perfecta. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación. Tal vez Dios quiere que tú esperes a que toda la persona, cuando vea su obra en ti, se quede admirada y diga: no cabe duda que este fue Dios. Y eso es lo que pasa muy seguido, porque ¿qué posibilidades hay de que Abraham y Sara tuvieran un hijo a la edad de 100 años de Abraham? Ninguna.
¿Y qué posibilidades hay muchas veces que a tu vida llegue ese milagro que tanto estás esperando? Tal vez solo quiere Dios que esperes un poco hasta que veas y no te quepa duda que es Dios el que está obrando en tu vida. Regularmente eso le agrada al Señor. Y yo creo que también Dios se rió cuando ellos vieron esa alegría, cuando Él vio la alegría entre Abraham y Sara. Se rió de, ¿ya vieron? Digo, es un supuesto mío, ¿no? Pero Dios se alegra también y se goza de que sus hijos reciban su bendición. Vamos a seguir leyendo Génesis 21 y vamos a leer del 8 al 14. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan. Hay que esperar tantito, era hasta nada más hasta el 12, me equivoqué. Gracias. Ok, hermanos, ¿se acuerdan de la alegoría de que Agar era, el hijo de Agar era el hijo de la esclava y era la ley? Y el hijo de la libre era Sara. ¿Se acuerdan de esa alegoría que habíamos visto? Vamos a regresar a Gálatas y vamos a ver qué está pasando aquí. Gálatas 4, 28 y vamos a leer hasta el 31. Gálatas 4, 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok, ¿se acuerdan que Ismael fue producto de la obra de la carne, no? Y ahora acaba de nacer Isaac, que es producto del Espíritu. Y está hablando que las obras de la carne con la obra del Espíritu entran en contienda. Y hasta hoy en día sigue esa guerra de la carne con el Espíritu. Ismael, toda la región árabe son de los ismaelitas contra el pueblo de Israel, ¿ok? Pero yo quiero que analicemos esto, hermanos. Cuando llega la promesa a tu vida, bueno, cuando comienzas a saber cuál es esa promesa que es el Hijo de Dios, que es Cristo, cuando llega Cristo a tu vida, entonces tienes que echar afuera ¿qué? Las obras de la carne. Es lo mismo que pasó con Abraham. Llegó la promesa y la obra de la carne no podía estar más, no podía heredar la esclava con la libre. Y esa es la misma alegoría. Si llegó Cristo a tu vida, tienes que desechar todas las obras de la carne. Ismael fue ese producto de esa obra y quería ser pasada como una obra de Dios, ¿se acuerdan? Muchas obras en nuestra vida también, ¿se acuerdan que aprendimos que creemos que son obras de Dios y estamos haciendo las obras en la carne? Y tenemos que tener cuidado sobre esas obras, porque se parecen mucho. Tanto se parece que la obra de Ismael tiene también las 12 tribus, toda su descendencia son 12 tribus, ¿verdad? Y de ahí salieron también los patriarcas de Ismael. Habíamos visto eso. Entonces es muy peligroso hacer pasar las obras de la carne como las obras del Espíritu. Y habíamos aprendido eso. Cuando llega esa promesa tenemos que desechar todas las obras de la carne. Porque siempre la carne y el espíritu están en contienda.
Mira lo que dice Gálatas 5 y vamos a leer del 16 al 21. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Nunca va a poder heredar el reino de los cielos las obras de la carne. No pueden estar juntas. Tenemos que desecharnos de las obras de la carne, desecharlas de nuestras vidas para que podamos heredar el reino de los cielos. Y es lo mismo que estaba haciendo Abraham. Abraham estaba desechando la obra de la carne y era su hijo. ¿Ustedes creen que no le dolió a Abraham? Aquí dice que sí, le dolió, pero lo tenía que hacer porque era producto de la carne. Y muchas cosas te van a doler, que vas a tener que dejar, que piensas tú que no puedes vivir sin ellas. Pero es que no has sabido vivir en la promesa que Dios te dio. Si ya llegó a tu vida, tienes que disfrutar de esa promesa. Y es suficiente, no necesitas más. La suficiente obra de Dios te basta para tener gozo. Pero muchas veces creemos que no podemos vivir sin tener, por ejemplo, todas estas cosas que dicen aquí en nuestras vidas, o no todas, algunas de ellas. Y la verdad, hermanos, es que si tú te aferras a las obras de la carne, no puedes heredar el reino de los cielos. Tienes que despojarte de todo esto. Y lo habíamos visto también cuando estábamos hablando de la circuncisión del corazón, la circuncisión del prepucio de la carne, ¿se acuerdan? Y Dios nos lo recuerda nuevamente aquí. Tenemos que desechar esas obras si la promesa ya llegó a tu vida. Si verdaderamente ya has recibido a Cristo en tu vida, entonces ya no puede haber cabida para las obras de la carne. Las debes echar fuera para que vivas en la promesa y en las obras del Espíritu Santo. Cuando desechamos esas obras de la carne, dejamos de ser guiados por nuestros propios deseos. Dejamos todo eso atrás. Y nos comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo, como dice aquí en Gálatas 5:22, que es lo último ya de Gálatas 5, que vamos a hablar del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley ni nadie. Yo siempre he dicho que el tesoro más grande en la tierra es esto que acabamos de leer. ¿Te imaginas que tuvieras todas esas cualidades? ¿Tú crees que te faltaría algo? Yo creo que es suficiente para vivir en esta vida. No necesitamos más, pero no las buscamos. Al contrario, seguimos buscando las obras de la carne. Es por eso que creemos que no es suficiente. Pero si viviéramos y aprendiéramos a buscar el fruto del Espíritu, sería suficiente. Y vivirías plenamente y le darías la gloria a Dios durante toda tu vida aquí en la tierra. Y sobre todo, heredarías el reino de los cielos. Ahora te pregunto, ¿quién gobierna tu vida? ¿Las obras de la carne o las obras del Espíritu? Sara echó fuera la obra de la carne de ambos, porque era de ambos. ¿Se acuerdan que fue la idea de Sara, no? A Abraham le dolió. Él tenía un apego a su obra de la carne, es normal, era sangre de su sangre.
Él pensaba que no tenía nada de malo seguir con la obra de la carne a su lado. Sin embargo, como dice la alegoría, no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede haber una combinación de ambas. No puede andar en lo carnal y en lo espiritual, Abraham. Y tú tampoco, ni yo tampoco. No podemos seguir andando así. Tienes que decidirte. Tal vez te duele dejar algunas cosas, como les decía, pero porque piensas que no puedes vivir sin ello. Pero la obra del Espíritu Santo es suficiente para vivir plenamente esta vida y la vida eterna. Porque la libre no puede heredar con la esclava. Vamos a seguir leyendo del 13, 14, por favor. 13 y 14, Génesis 21, 13 y 14. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Chequen esto, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y le dio odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y lo entregó al muchacho. Imagínense esa escena tan difícil para Abraham. Pero quiero que observen, ¿a poco no Abraham era rico? No tenía suficiente para darle suficiente provisión para que se fuera su hijo con la mujer, con Agar, su esclava. Yo creo que fácil le pudo haber dado 10 camellos y todos llenos de agua y todos llenos de comida y alimento. Pero no lo hizo. La verdad no sabemos por qué, pero si queremos suponer, tal vez Abraham ya había confiado en la palabra de Dios que dijo que iba a ser una gran nación de él. Y confió en que nada le iba a pasar, aun cuando nada más tenía una odre de agua. En un desierto, estaban en el desierto de Negev. Y de ahí tenían que ir errantes, dicen, salieron errantes, no sabían a dónde ir. Sin embargo, Abraham confió en la promesa de Dios. Creo que ya estaba aprendiendo Abraham. Estaba aprendiendo a confiar en la palabra de Dios y dijo que iba a guardar a su hijo, es porque iba a guardar a su hijo. Y por más que le diera suficiente provisión a Abraham, a su hijo y a la esclava, no iba a ser la provisión de Abraham la que iba a sustentar a su hijo, sino Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que así lo iba a hacer. Tal vez Abraham acaba de aprender esa lección, acaba de conocer la fidelidad de Dios en su palabra, porque lo que ha dicho lo cumplirá. Y eso es lo que también nosotros debemos de aprender, hermanos. No debemos de afanarnos, porque todo está bajo el control de Dios. No te afanes, pero tampoco te arranes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que no digas que porque, de todos modos Dios me va a proveer, te vas a quedar acostado en tu cama y no te vas a levantar a trabajar o a buscar trabajo. Necesitamos no afanarnos, pero levantarnos y seguir caminando y seguir esforzándonos. Dios siempre te pide que te esfuerces. Él te da la promesa de su provisión, pero siempre te manda a esforzarte. Y eso es muy importante también. No debes de confiar simplemente, no es tanto confiar en Dios, sino no debes de abusar de la fidelidad de Dios y decir, si tu palabra dice que me va a sustentar, pues bueno, ahí me voy a quedar en mi casa, aquí me va a llegar el alimento. Porque también la palabra te advierte, el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Eso lo dice el que no trabaje, que tampoco coma, está en 2 de Tesalonicenses 3:10. Vamos a seguir leyendo del 15 al 21, Génesis del 15 al 21. Y le faltó el agua del odre,
y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Que nuevamente vemos esa fidelidad de Dios a su palabra. Dios hizo misericordia con ese niño por la promesa que le hizo a Abraham. Pues él le había prometido en el capítulo 17 que iba a ser una gran nación, pero también un poquito antes, en el capítulo 16, en el 12, había dicho que iba a ser un hombre fiero, que echaría su mano contra todos, contra su hermano y contra todos. Iba a ser una nación de guerra, que iba a estar en contra del pueblo de Dios. Y aún así Dios fue fiel. Y no porque le debía algo a Ismael, o no porque Ismael hubiera hecho algo para ganarse el favor de Dios, no, porque Dios ya lo había dicho. Y seguimos aprendiendo de la fidelidad de Dios, que no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Dios ha prometido. Y tampoco lo digo para que no hagas, porque Dios también nos demanda hacer lo bueno, porque el que no hace lo bueno, sabiendo hacerlo, ¿qué? Les es contado por pecado. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Sabemos que Dios es fiel, y esa fidelidad yo quiero que la recuerdes cuando estés flaqueando, cuando tengas dudas, cuando necesites palabras de aliento, cuando necesites recordar su palabra. Recuerda que Dios es fiel. Cuando tú creas que estás en una situación que es imposible salir de ella, cuando tú creas que ya no hay más esperanza, recuerda que Dios es fiel, porque sabemos que somos hombres de emociones y de ánimo y de desánimo, pero nosotros nos tenemos que aferrar a la promesa de las palabras de Dios. ¿Y cuáles son las promesas? Bueno, aquí están. Yo también he tenido mis luchas, ¿y qué hago? Acordarme de su palabra, de sus promesas. Y voy a Salmos, y voy a Proverbios, y voy a donde está su palabra. A mí me encanta, por ejemplo, cuando me pasa ese tipo de desánimo o de debilidad, Salmo 119, para acordarme de lo hermoso y de lo que es fiel Dios por medio de su palabra. Salmo 119, y ahí encuentras lo maravilloso que es permanecer y confiar en la palabra de Dios. Y es una gran bendición. Miren, Ismael sobrevivió, y Dios y su misericordia y su providencia lo salvó. Aun cuando sabía que Ismael iba a hacer un daño, no nada más para ese tiempo, sino para los tiempos de hoy, porque va a estar contra todas las naciones. Y ese es el deseo del pueblo islámico, árabe islámico. Ese es el deseo. Ellos quieren acabar con todos los que no son islámicos. Y va a llegar un momento en que ellos se van a levantar en guerra. Pero Dios fue fiel a pesar de todo eso. ¿Por qué? Porque nada se escapa del control de su mano. Porque a pesar de que sabe Dios lo que iba a suceder con este Ismael, él sabía que todo estaba en su perfecto plan y también lo iba a usar para su gloria. La misericordia de Dios, hermanos, no requiere ningún favor. Solo requirió la fidelidad de Dios a su promesa, a la promesa de su amigo Abraham. Pues Ismael también era parte de la simiente de Abraham, y dijo: de tu simiente haré una gran nación. Tal vez no era obra del Espíritu, pero era de la simiente de Abraham, y Dios permaneció fiel a su palabra, porque así lo dijo.
No porque Abraham fuera bueno tampoco. Hemos visto el recorrido desde que apareció Abraham en escena y hemos visto su crecimiento espiritual y cómo va decayendo. Es más, ahorita, si se dan cuenta, ni siquiera está en donde levantó un altar al Señor. Ni siquiera está en Betel, no está en el encino de Moré, no está ahí. No está donde encuentra la comunión y la relación con Dios. Está todavía viviendo en el desierto de Negev. Y eso es lo que vamos a ver aquí adelante en Génesis 21 y vamos a leer del 22 hasta el 32, por favor. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Ok, ¿ya vieron? Ya no está Abraham en Betel, ya no está en el encino de Moré, ha descendido a Negev, ahí donde estaba hablando que es Berseba, es en una parte meridional de Israel. Ese desierto, hermanos, es en Israel uno de los desiertos más habitados. Hoy en día aproximadamente hay como 200,000 personas viviendo ahí y hay como una diversidad de etnias. Ahí están los babuinos, hay también árabes y también israelitas. Y ahora esa parte, ¿de qué creen que se alimentan o cuál es su modo de producción? Agua, no, en el desierto, por eso no. Crían camellos, no es cierto. Es un valle tecnológico, sí, hay es fuente de tecnología ahí, hay unas grandes empresas dedicadas a la tecnología. Pero bueno, ese lugar no era el lugar donde había llegado por primera vez Abraham. Estaba lejos del lugar de donde estaba el altar y donde se relacionaba con Dios. Sin embargo, Dios fue fiel a pesar de que Abraham no había conservado una relación profunda con el Señor o una relación estable con el Señor. Dios siguió siendo fiel. Y a veces nos entra la duda que el Señor no está con nosotros porque hoy no oramos como siempre oramos. Hoy no tuvimos tiempo de orar más que 5 minutos. Y creemos que nuestra relación con Dios depende de nosotros, o la fidelidad de Dios depende de qué tan bien te portes. Ahora, no es para eso te lo digo, para que te portes mal, no, porque no ese es el caso. Lo digo para que no dudes en que Dios es fiel y que Él, a pesar de que tú falles, va a seguir siendo fiel. Lo único que tienes que hacer es regresar a Él, como lo va a hacer Abraham aquí. Aparte, Abraham ya comenzaba a tener conflictos con su vecino o con su hospedador, que era Abimelec. Llegó el príncipe. ¿Para qué crees que llegó un príncipe de Abimelec? Para hacer guerra. ¿Por qué? Porque ya estaba quejándose querían quitarle el pozo que había hecho Abraham. Entonces Abraham hace un pacto con Abimelec diciéndole que ese pozo lo había hecho y le entregó
como una dote, ¿no? Como a cambio de los pozos que había hecho. Se dice que eran 7 pozos, no se sabe muy bien por qué se llama Berseba, porque tiene que ver con 7, o tal vez fue por los 7 corderos que le dio, o tal vez sí porque eran 7 pozos, en fin. Ahí hay una discrepancia entre ese tipo de cosas de por qué se llama así. Sin embargo, lo que sí es que ya había entrado en conflicto, pero Abimelech seguía teniendo temor de Dios y sabía que Dios estaba con Abraham. A Abimelech no se le olvidó que Dios estaba con Abraham y por eso lo respetó. Y Abraham tampoco se fue a Abimelech con las manos vacías, le entregó ofrenda a razón de esos pozos que había hecho en el lugar donde lo había dejado morar. No sabemos por qué Abraham seguía ahí, porque estaba en un buen lugar. Sin embargo, ¿se acuerdan que fue que descendió cuando después de Sodoma y Gomorra? Tal vez por toda esa destrucción descendió ahí por temor, no lo sé. Se alejó de los valles y se fue al desierto, porque Abraham tiene esa acción repetitiva de que en cuanto ve algo, peligro, o ve algo como temor de que no me van a, o sea, pasas hambre y yo tengo que buscar, y pasa esto y yo tengo que hacer esto, o sea, por sus propios medios. Abraham también, así como nosotros, desconfiamos de la fidelidad de Dios y decimos, no, mejor voy a hacer esto porque no creo que Dios pueda sustentarme de aquí a fin de mes. Entonces, voy a vender un riñón por todas mis deudas, ¿no? Y eso es lo que hacía Abraham. Abraham normalmente temía mucho y quería hacer las cosas por sus propias fuerzas, y tal vez por eso estaba ahí todavía. Creyó que ahí estaba lejos del peligro, tal vez creyó que ahí iba a ser el mejor lugar para ser sustentado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no había regresado a la comunión con Dios, que no había regresado al lugar donde le hizo ofrenda. Pero vamos a ver que después de esto, eso es lo que hace Abraham. Miren, vamos a ver aquí del 33 y 34. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahí se quedó mucho tiempo. Ahora, Abraham sembró un árbol, no de tamarindo, tamarisco. Es como un arbusto que da flores muy bonitas, pero sobre todo da mucha sombra. Es un arbusto frondoso muy grande. Lo vi en fotografía. Y ese árbol, después de plantar ese árbol, yo también supongo que así como crecía ese árbol tamarisco, crecía la relación con Dios, porque le comenzó a adorar a Dios en ese lugar. Imagínate Abraham yendo todos los días, planta el árbol y va creciendo el arbusto, y todos los días ve cómo va creciendo el arbusto y creciendo la relación con Dios. Hermanos, de verdad, nosotros también tenemos que plantar y regar ese árbol de la relación con Dios. Lo tenemos que hacer día a día, poco a poco. No quieras de la noche a la mañana que ese árbol crezca, porque somos desesperados en todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser constantes. Abraham tenía que ir a adorar a Dios en ese lugar, tal vez todos los días, y regar ese árbol. Se comprometía ¿con qué? Con ir y regar ese árbol y comenzar a buscar en adoración a Dios. Y tú también tienes que hacerlo todos los días, poco a poco. No desmayes ni te desanimes. Tiene que crecer tu relación con Dios, pero tienes que llegar a la adoración con Dios para que crezca. Así como creció ese arbusto, creció la relación con Dios, y Abraham moró muchos días. Y todo fue gracias a Abraham, no. Gracias a la fidelidad de Dios a su palabra, porque Dios le prometió a Abraham que iba de él a ser una gran nación, de su descendencia, de su simiente, iban a ser el Mesías, y gracias a esa promesa nosotros podemos disfrutar una nueva relación con Dios. Una relación muy distinta, que no tiene nada que ver con las obras de la ley, sino con la gracia y misericordia de Dios. Un árbol significa
significaba mucho en ese tiempo, también para los pueblos paganos. Recuerdan que plantaban árboles a la imagen de Acera y era una costumbre también de los pueblos paganos, pero en esto Abraham lo hizo para Dios, no lo hizo para ningún Dios, sino para el único Dios verdadero. Y Abraham ya estaba conociendo la fidelidad de Dios. Y yo también quiero que tú recuerdes y conozcas la fidelidad de Dios y que hagas crecer tu relación con el Señor por medio de la constancia. Y que nunca te olvides, tú vas a fallar, pero Dios es fiel y Dios va a cumplir. Pero tienes que seguir buscando de la relación con Dios para que crezca. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres el fiel, porque tú, Señor, eres el que cumples tu palabra, cumples tus promesas, Señor. Y no importa, Señor, si yo te fallo, Señor, aunque no es mi deseo fallarte, porque cuando tenemos tu Espíritu, Señor, no deseamos fallarte. Queremos cumplir en todo, pero sabemos, Señor, que en nuestra propia carne, con nuestras propias obras, no lo podemos hacer. Por eso es que necesitamos de tu Espíritu y tú nos los has dado, Señor, para que podamos buscarte fielmente y darte gloria. Señor, ayúdanos a fomentar y a crecer que crezca esa relación contigo, porque solamente de esa manera, Señor, recordaremos tu fidelidad y tu palabra y estaremos guardados, Señor, en el hueco de tu mano. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y entonar una alabanza.